Dice en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La semana pasada estuvimos tratando este asunto, el hecho de ser investidos, de esa investidura. Nos enfocamos que Lucas lo que hace, Lucas se enfoca más en el sentido práctico del Espíritu Santo. Perdón. Lucas lo que hace es, al referirse, al hablar de la promesa del Espíritu Santo, específicamente se está refiriendo a la llenura, al bautismo del Espíritu Santo. Y él mismo escribe hechos y los utiliza como sinónimos. Ahora, nosotros también pudimos analizar en el Evangelio según San Juan, donde Jesús se le aparece a los discípulos después de haber resucitado, y Jesús lo que hace es sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Ahora, estemos conscientes que la manera que el enfoque de Juan es muy distinto a Lucas. Juan, su enfoque es, el enfoque de él es la transformación, el nuevo nacimiento. La transformación de la vida del ser humano, sí, ese cambio espiritual, o el término teológico es el cambio ontológico, que tu entidad cambia, quien tú eres, que pasas de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando Juan dice recibid el Espíritu Santo, marca esa pauta, marca el inicio de la iglesia, el inicio del nuevo pacto. Que ahora ese grupo de personas, de sus discípulos, ahora caían bajo o entraban al nuevo pacto. Y allí es donde reciben al Espíritu Santo. Y pudimos nosotros también ver que Lucas nos narra también cuando Jesús, antes de ascender, que les dice no se vayan, pasa 40 días con sus discípulos, dice no se vayan, permanezcan aquí en Jerusalén. Y al llegarse casi el día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, como 10 días antes, Jesús asciende y los discípulos permanecen allí, y un grupo aproximadamente de 120 experimentan ese descenso, el bautismo del Espíritu Santo. Y Lucas lo que narra, lo que dice es: y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, este grupo de creyentes, este grupo que ya Jesús había impartido el Espíritu Santo, ahora están teniendo esta segunda experiencia. Ahora, fui muy directo la semana pasada al decirles que no podemos basar nosotros la doctrina, lo que nosotros creemos en este asunto de las manifestaciones espirituales, no las podemos basar a nuestras propias experiencias. ¿Sí? Nada más porque algo sucede, a alguien se le aparece, o un ángel o algo se le aparece a alguien, no significa que sea bíblico. Nuestro recurso, nuestra base, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y es por eso que yo sé que voy a traerles muchas citas bíblicas, pero voy a hacer un recorrido por el libro de Hechos, donde vamos a estar viendo así rápidamente los diferentes pentecosteses. Voy a estar utilizando el término pentecostés para referirme cuando un grupo de personas tuvieron esa segunda experiencia, esa llenura, el bautismo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar allí en el libro de Hechos. Vamos a iniciar allí con el Pentecostés de los discípulos, y allí lo podemos nosotros encontrar en Hechos capítulo 2, iniciando en el versículo 1, que dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Jesús les había pedido que permanecieran juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Todos se dieron cuenta, hubo un disturbio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vean ustedes en el versículo 3. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas. Vean ustedes, fue muy específico aquí el agiógrafo al mencionar lenguas.
No mencionó nada más, no mencionó amor, no mencionó fe, no mencionó esperanza, no mencionó lenguas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es la promesa del Padre, este es el bautismo del Padre, que mismo Jesús les menciona del bautismo. Sí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces este fue el evento inicial. Pero no solamente tenemos ese ejemplo, también tenemos lo que le podríamos llamar el Pentecostés judío, que lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vean, aquí no se mencionan lenguas, pero quiero que veamos esto. Vamos a ver 6 diferentes experiencias. Y al ver estas 6 diferentes experiencias, Lucas específicamente se está enfocando en la parte funcional, la parte práctica, donde viene el Espíritu Santo y llena, bautiza. Se está enfocando en eso. No podemos nosotros utilizar los escritos de Pablo, de Pedro después. No podemos ver nosotros las epístolas para tener una base de esta segunda experiencia. Porque Pablo, cuando habla del Espíritu Santo, de las manifestaciones, él da por entendido que ya todo era algo común, era algo ya aceptado, lo que sucedía. Y eso lo vamos a notar en estas mismas experiencias. Veamos aquí. La tercera experiencia, Pentecostés samaritano. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, vean ustedes, ya habían escuchado la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Vean ustedes, es un grupo de personas que ya eran creyentes. Oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sigue diciendo, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Vemos la cuarta experiencia, el Pentecostés de Pablo. Vemos allí en Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo es Pablo, el apóstol Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y no solamente para que reciba la vista, seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Pablo no había creído después de haber tenido ese encuentro con Jesús? Claro que sí. Ahora esta es una segunda experiencia. Veamos la quinta, el Pentecostés romano. Lo podemos ver allí en Hechos capítulo 10, en versículo 44, dice de la siguiente manera. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces Pedro está predicando. Y en medio de su discurso, en medio de su prédica, entonces el Espíritu Santo se empieza a manifestar ahí. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, dice que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces quienes acompañaban a Pedro, quienes venían con ellos, cuando Pedro estaba predicando y vieron que se empezó a manifestar, empezó a llenar el Espíritu Santo a esas personas, a los oyentes, y estos individuos se quedaron atónitos. Dice, también se está derramando el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, algo estuvo sucediendo. Ellos vieron algo para poderlo identificar como el derramamiento del Espíritu Santo. Fue algo específico. Y el siguiente versículo no lo dice. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, cuando ellos vieron
que ellos vieron que estaban hablando en otras lenguas, entonces ellos están siendo llenos del Espíritu Santo. Están siendo, recordemos que llenos y bautizados son sinónimos. Aquí Lucas los utiliza como sinónimos. Están siendo bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cuál era ese detalle que identificaba el bautismo del Espíritu Santo? Si no era que los escucharon hablar en otras lenguas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué significa? Que en muchas ocasiones el bautismo, la llenura del Espíritu Santo puede venir antes o después del bautismo en agua. Y aquí tenemos la base bíblica, donde si alguien te dice, no, es que necesitas bautizarte primero en agua y después vas a recibir el Espíritu Santo, o vas a ser bautizado en el Espíritu Santo, no es, aquí bíblicamente tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo aún antes de bautizarte. Y esa fue mi experiencia. Un lunes yo entregué mi vida al Señor para el sábado, el 21 de agosto entregué mi vida. Esa misma semana, el sábado, fui lleno del Espíritu Santo, fui bautizado. Yo no estaba buscando hablar en otras lenguas. Yo no lo estuve buscando. Yo no sabía qué era. No fui criado dentro de la iglesia. Yo lo único que sabía de esa iglesia eran los aleluyas, y que tenías que sacarles la vuelta. Entonces cada vez que venían y me querían convencer o lo que sea, yo les decía que era católico, porque me sabía todos los rezos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos me lo sabía, y todavía muchos de ellos me recuerdo. Si todavía me funciona. No crean. Entonces no es que yo mismo lo haya estado buscando. No, la semana pasada les mencioné que yo solamente, mi enfoque fue adorar a Dios. Y en medio de yo estar adorando a Dios, algo sentí desde mi interior que empezó a llenar, a brotar, y yo empecé a brincar. Ahora, si yo hubiera visto a alguien más haciendo eso, y digo, mira, pues, ¿qué tiene este loco? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dicen de los aleluyas? Estos están bien tarados. Los carismaniáticos, ¿sí? En inglés le llaman charismaniacs, ¿sí? Y hay muchos grupos cristianos que mejor se mantienen alejados. No, estos pentecosteses, no vamos a dejarlos ahí, vamos a retirarnos un poco. Pero eso fue lo mismo que dijeron la gente que estuvieron viendo, dijeron lo mismo de los discípulos, de los apóstoles, cuando estaban siendo bautizados. Mira, estos están bien hasta atrás. Entonces es posible ser bautizado en el Espíritu Santo aún antes de ser bautizado en agua. Ahora, si usted ya tomó ese paso, ya dio el paso para entregarle su vida al Señor, no deje que pase más tiempo para usted bautizarse en agua. Es una declaración pública, usted hágalo. No lo diga. No tenga usted en su mente, no, pues es que hasta que aprenda más. No, usted tome ese paso. Yo en agosto entregué mi vida al Señor. Ese mismo año, en noviembre, el 3 de noviembre, fui bautizado en un río que estaba bien fría el agua. Los que se bautizaron este domingo pasado, mínimo el agua calientita y todo, como si fuera una alberca, como si fuera un sauna, todo bien. No, en el río, pisando piedras. Y los diáconos así del ejército ni siquiera se metieron a ayudarme al agua. Del ejército nada más así, ni se quisieron mojar ellos. No, se crean, ¿no? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Pentecostés efesio, vemos allí en Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo. Ahora vean ustedes cómo los llama discípulos, ¿sí? Y es muy específico cuando a alguien se le llama discípulo, es que ha dejado todo.
que está siguiendo, está siendo seguidor de Cristo. Recordemos que el término cristiano, los mismos cristianos no se llamaban cristianos. El pueblo, los inconversos, los llamaron cristianos, o también los llamaban los del camino, pero era más bien un término derogativo, ¿sí? Tenía una connotación negativa. Entonces se le llama discípulos a este grupo. Se les dijo, y aquí les está hablando con este grupo de discípulos, de creyentes. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, ¿qué? Significa que ellos, creyentes, ahora están bajo el nuevo pacto. Cristo ya ha resucitado. Ya son creyentes. Los podríamos llamar nosotros cristianos, pero no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces nosotros podemos ver algo común. Algo común, que cuando el Espíritu Santo bautizaba, ellos tenían como, para identificar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo era el hablar en otras lenguas. Ahora sí, hay debate, hay ciertos grupos cristianos, y no significa que no sean cristianos. Hay ciertos grupos que la forma que toman esta segunda experiencia, prefieren mejor decir que esta experiencia, esta llenura, este bautismo sucede en conversión, en la regeneración, cuando la persona viene a Jesús. Pero aquí claramente nosotros podemos ver que esta era una segunda experiencia, y le estaba sucediendo a un grupo ya de creyentes, personas quienes ya eran creyentes, como una segunda experiencia. Tratamos la semana pasada que el hecho que una persona no ha sido bautizada, llena del Espíritu Santo, no significa que no tenga el Espíritu Santo. Por eso Jesús, reitero, por eso Jesús les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a ese mismo grupo después fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Acaso nada más para que nosotros nos sintamos bonito? ¿Acaso nada más para que cuando nos reunamos que haya un escándalo o que alguien esté gritando y cuánto? No. Ese es el enfoque de Pablo. Después vamos a estar tratando eso. Pablo se enfoca, en vez de enfocarse en el bautismo del Espíritu Santo, Pablo habla de cómo se practica en la iglesia. Y lo vamos a estar tratando. Pero ¿cuál es el motivo de este bautismo? ¿Cuál es el motivo? Vamos allí al Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo es, recordemos, Lucas, un médico, doctor en medicina, está escribiendo y ha hecho un trabajo de investigación. Lucas no estuvo con Jesús. Lucas fue quien investigó. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y también escribe Hechos. Teófilo fue quien estuvo apoyando a Lucas para que él hiciera todo este trabajo. Dice, en el primer tratado está hablando del Evangelio que había escrito. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Versículo 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está siendo bien específico. Algo va a suceder en tu vida cuando tú seas bautizado, cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. Este poder no es solamente para que tú te sientas bien, no, este poder no es para que tú tengas toda la atención, este poder no es para que la gente hable bien y bonito de ti y que tú puedas levantar más ofrendas. No. El término aquí en griego es dunamis, que de allí tenemos una palabra en español y en inglés es dinamita, ¿sí? Algo poderoso, algo fuerte. Cuando llega a explotar una dinamita, si explota aquí una dinamita, todos nos vamos a dar cuenta que explota una dinamita. Pues el poder de Dios, de esto tú te vas a dar cuenta. Esto no va a ser algo natural. Esto va a ser algo sobrenatural. No vas a tener duda alguna que es de parte de Dios. No viene de ti, viene de parte de Dios. Este poder viene de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué retener este poder? Porque en muchas ocasiones lo que sucede es esto. El gran problema que tenemos es que muchos de los predicadores evangelistas carismáticos, que utilizan las carismas, las manifestaciones espirituales, obtienen más atención a ellos que de quienes están predicando. Lo utilizan también para obtener ganancias falsas. Y el problema es que también el mismo pueblo ahí va, siguiéndolos y poniendo al individuo arriba. Dice: el poder no viene del individuo, el poder no es tuyo, el poder es de Dios. Y tenemos que captar, entender esto. Cuando estamos orando por alguien más y que Dios se llega a manifestar, que Dios llega a sanar, ¿sabes qué? No es el individuo, es Dios quien lo está haciendo. La gloria debe recibirla a Dios y no el individuo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos saber por qué el bautismo del Espíritu Santo, por qué la llenura, por qué ese poder, para que tú y yo seamos testigos. Jesús nos ha dejado una gran labor, una gran responsabilidad. Él ascendió, pero ahora es nuestra responsabilidad de llevar, de predicar, de llevar a muchos lados el evangelio, las buenas nuevas. Y la misma oración que hicieron ellos, dice: Señor, permítenos, aunque hay persecución en nuestra contra, permítenos hablar tu palabra con denuedo. Y mientras que estamos hablando de tu palabra con denuedo, que tú puedas extender tu mano y que hagas señales, maravillas, sanidades. Entonces, para eso no es para nosotros mismos, es para que podamos nosotros ir y donde quiera que estemos, el poder de Dios sea manifestado. Miren, ¿cómo es que este poder de Dios, cómo es que esta llenura, este bautismo puede transformar la vida de un individuo? Miren, nosotros vemos a un Pedro que acababa de negar a Jesús. Hasta eso, cuando es confrontado Pedro, él lo niega, y no solamente lo niega, hasta empieza a decir malas palabras para que la gente que estaba allí a su alrededor le creyeran que él que no era un discípulo de Jesús. Entonces, a este hombre temeroso, tan presto fue bautizado con el Espíritu Santo, tan presto recibió este poder. Inmediatamente se pone de pie él. Se pone de pie y empieza a anunciar las buenas nuevas sin importarle qué habría de pasarle a su vida. Lo más importante era extender el reino de Dios. 3,000 personas vinieron a los pies de Jesús en esa primera predicación. Él mismo, andando con Juan, están a punto de entrar
allí por la puerta de la hermosa, y hay un inválido allí, un cojo, pidiéndoles limosnas. Se da la media vuelta y Pedro le dice: ¿sabes qué? No tengo dólares, no tengo pesos ni pesetas, pero ¿sabes qué? Algo más poderoso tengo yo. Levántate en el nombre de Jesús. El poder no viene de Pedro, el poder viene de Dios. Estando allí mismo también, se pone de pie, y aún teniendo los adversarios, aquellos quienes pudieron haberlo encadenado y llevado preso, que lo hicieron, se pone de pie, predica el evangelio. 5,000 vienen a los pies del Señor. Y ¿saben qué? No fueron solamente los apóstoles, porque la gente estaba admirada, estaba atónita de cuántos milagros, maravillas estaban haciendo. No fueron solamente ellos, fueron también, cuando ellos vieron que estaba creciendo la iglesia, que más y más personas estaban añadiendo, los mismos apóstoles dijeron: ¿sabes qué? Necesitamos tener a otras personas que se encargan de estar sirviendo. Y a estos servidores se les llamaron diáconos, no cóconos. Diáconos. Diáconos. Esteban, por ejemplo, fue uno de ellos. Esteban. ¿Y saben ustedes cómo el poder de Dios estuvo manifestando a través de Esteban, haciendo maravillas, señales, donde el poder de Dios no es exclusivo solamente para los superministros, para los superespirituales? No, para cada uno de nosotros. Por eso mismo dice ahí en la escritura, dice: porque para vosotros es la promesa. No solamente para los apóstoles, no solamente para esos primeros 120, no solamente para ese tiempo, no hay evidencia bíblica. Escuchen bien esto. No hay evidencia bíblica para nosotros poder determinar que la llenura, el bautismo, fue solamente para ese tiempo, para la era apostólica. No hay evidencia bíblica. Mas todo lo contrario, podemos ver en la historia del cristianismo cómo el Espíritu Santo se ha estado moviendo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para la próxima generación, es este poder. Y para todos los que están lejos, no importa de dónde seas, no importa si eres judío, si eres griego, si eres romano, no importa de dónde seas. Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor Dios llamare. Este poder no es para que usted y yo nos sintamos bonito. No es para que solamente vengamos a la iglesia, cantemos y qué bonito me sentí, y ya me voy a seguir a mi rutina. No. Este poder Dios te lo ha dado para que vayas y anuncies lo que Jesús ha hecho en tu vida, que anuncies las buenas nuevas. Y cree que cuando tú estás anunciando las buenas nuevas, si esa persona tiene una necesidad, el Espíritu Santo se va a mover, no de acuerdo como tú quieres, no, como Él quiere. Se va a manifestar. Sí, se va a manifestar. Tú ora por la persona, ora por los enfermos. ¿Sí? Seguimos orando para que el pueblo, todos sean bautizados, sean llenos con el Espíritu Santo. Miren, nada más porque una persona no es sanada no significa que no vamos a continuar orando para que Dios siga haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios poderoso y no hay nada imposible para Dios. Y no por eso, porque para algunos no sucede, significa que nos vamos a detener. No. El ejemplo bíblico está muy claro. Venimos a los pies de Jesús, somos bautizados del Espíritu Santo, recibimos eso para que nosotros seamos testigos, que vayamos. Y eso mismo les enseñemos a nuestros hijos, a los nietos, a los bisnietos, de generación en generación. Amén. Vamos a ponernos de pie.